Ahora sí, listo. Entonces, ahora sí. El estado de situación financiera, según las normas internacionales, ustedes saben que anteriormente manejábamos una norma que era la norma contable y que cada país teníamos una normatividad diferente, ¿cierto? Era muy parecido, pero era diferente. Ahora, la idea con las normas internacionales es que todos tengamos la misma metodología, la misma presentación y así podamos entendernos y nos sea más fácil negociar ¿cierto? Con el extranjero. Ese es pues como el objetivo final y que todos hablemos con el mismo idioma y nosotros podamos interpretar un balance de cualquier parte. Entonces, comúnmente es denominado balance general. Yo la verdad le sigo llamando balance general, pues eso no tiene como incidencia. Pero el nombre según la SNI es el estado de situación financiera de la empresa. Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico. Vamos a decir que un ente económico es una empresa. Eso es un ente económico. A una fecha determinada. Su estructura la conforman las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas del patrimonio o las cuentas del capital contable, que es el mismo patrimonio, ¿cierto? Pues hace parte del patrimonio. Listo. Bueno. Entonces, está conformado por 3 elementos, que son los activos, los pasivos y el patrimonio contable. Entonces, los activos es un recurso controlado por estas definiciones son bajo NIF, todas, porque el 2649 tiene unas que son parecidas, la verdad, pero esas son bajo NIF. Es un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos pasados y cuyos beneficios económicos futuros se espera fluyan a la empresa. O sea, los activos son recursos que tiene la empresa, ¿cierto? Porque puede ser, podemos decir que los activos puede ser la caja, por ejemplo, o el banco, o puede ser un activo fijo, como es un edificio, como es una mesa, como es un computador, ¿cierto? Entonces, fue comprado por la empresa, ¿por qué? Por una actividad pasada, ¿cierto? ¿Para qué? Con el objetivo de tener un beneficio futuro para la empresa. Y los pasivos son una obligación presente de la empresa. ¿A raíz de qué? De sucesos o eventos pasados, ¿sí? Que ocurrieron. El vencimiento del cual, para poder cancelar la entidad, espera desprenderse los recursos. O sea, tiene que pagar recursos, pero los recursos no simplemente son dinero. Los recursos también pueden ser servicios. Listo. Y el patrimonio es el valor residual de los activos de la entidad, una vez que deducido los pasivos. Pero también podemos decir que el patrimonio es una deuda que la empresa tiene con sus dueños. ¿Sí? Entonces, la empresa está compuesta por unos activos, que son los recursos que tiene, y unas deudas. Él le debe algo a los acreedores y le debe algo a los dueños. Porque la empresa, si se liquida en un momento dado, debe quedar sin nada, ¿cierto? Entonces, está dividida en esas partes. Listo. La estructura de un balance o de un estado de situación financiera es esta. Están los activos, están en este lado izquierdo, y los pasivos en el lado derecho y el patrimonio en el lado derecho. Aquí los que alguna vez han visto algo de contabilidad van a ver reflejado algo que es una herramienta primordial, sobre todo para nosotros los docentes, en cuanto a contabilidad, que es que la cuenta T. Entonces, mire dónde nace la cuenta T. La cuenta T, si ustedes ven, está con rojito una T. ¿Es por qué? Es porque queremos mostrar que los activos están en el lado izquierdo, los pasivos en el lado derecho y el patrimonio en el lado derecho, porque eso tiene para nosotros un significado muy, muy importante, que es la naturaleza de cada una de las cuentas. Dependiendo del lado donde esté el saldo, el valor, es su naturaleza. Entonces, por ahora, imaginémonos el balance en una cuenta T, donde en el lado izquierdo están los activos y en el lado derecho está el activo y el patrimonio. Hasta ahora vamos ahí. Listo. Visto en un ejemplo, queda así: estado de la situación financiera. Están los activos, pues su valor, ¿cierto? Que están en el lado izquierdo. Los pasivos, sus valores, ¿sí? El patrimonio y sus valores. Si ustedes ven, los activos están distribuidos, que más adelante se ve más profundamente, en activos corrientes y no corrientes. Pasivos corrientes y no corrientes. ¿Listo? Entonces, estas dos cosas, aquí tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, esta cuenta T la asemejan con una balanza, ¿sí? Con la balanza de esa de los abogados, ¿cómo es? La igualdad. Entonces, es que este lado izquierdo debe ser igual
en cuanto a valor con el lado derecho, en cuanto a valor. Entonces, esta suma de los 2.111.834, miren que es igual a los 2.000.111.834 que están en el lado derecho. Esta es la igualdad. ¿Listo? Bueno. Otras empresas, yo se los quise mostrar así, este es un balance o un estado, un balance comparativo. Aquí está comparativo de 2011, 2010 y está igual. Circulante, pues es un sinónimo de activo corriente, porque ya las normas NIF hablan de circulante. Listo. Y largo plazo y corto plazo. Entonces, miren, el circulante, pues está el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y muchos más. Entonces, vamos a decir que lo circulante es lo que es menos de un año, menor a un año, o sea, en un periodo contable. Para nosotros los contadores, un periodo contable es un año, ¿sí? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso. Ahora sí, ¿qué características tiene ese balance? Era lo que estábamos diciendo casi todos en el chat, que debe ser comprensivo, o sea, debe integrar todas las actividades o operaciones de la empresa. Consistencia, la información contenida debe ser totalmente coherente y lógica para efectos de información. Relevancia, debe ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la empresa. Esta característica ayudará a ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándole a evaluar hechos pasados, presentes o futuros. Y bien, confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. ¿Sirve para qué? Para controlar y tomar decisión. La confiabilidad debe ser reflejo fiel de la realidad. Por eso es tan importante que los contadores o las empresas guarden todos los soportes contables de donde se sacan la información contable. La información contable pues quedará en un computador, ¿cierto? O impreso en un listado de cosas que imprimen, o en un balance y un estado de resultados. Pero si llegan las entidades que vigilan, ¿sí? Que pueden ser el Estado por medio de la DIAN, que pueden ser Industria y Comercio, que pueden ser las supersociedades, ¿cierto? Que puede ser Cámara y Comercio. Pueden ir a tu oficina y revisar tus libros y pedirte los soportes, que si tengas los soportes que sustentan que esa información que está ahí es real. Y eso tienen que guardarse mínimo 10 años. Ya hemos estado pues progresando ya con lo de la virtualidad y muchos documentos pueden ser virtuales, ¿cierto? Mire que a usted muchas veces le mandan facturas por internet, no sé qué, entonces muchos documentos pueden ser virtuales, pero deben estar, o sea, debe estar el soporte contable. Listo. Y debe tener la comparabilidad, o sea, debe ser hecho por periodos iguales de manera tal que se pueda comparar. ¿Para qué? Para así mirar si la empresa creció, no creció, si tuvo pérdidas, si aumentó, si tuvo utilidad, ¿cierto? Entonces dice, es necesario que puedan compararse con otros periodos de la misma empresa con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera, ya que su estructura la conforman las cuentas del activo, el pasivo, el patrimonio, que ya las definimos. Listo, entonces aquí con el balance, ¿sí? Está la misma cuenta T, esto es el balance que yo les decía, donde están los activos en el lado izquierdo, los pasivos y el patrimonio en el lado derecho. Estos son los recursos que cuenta la empresa y estos son las deudas que tiene la empresa, tanto con los acreedores o con los terceros como con sus dueños, ¿cierto? Entonces, aquí para que exista esta equidad, nace algo que se llama la ecuación patrimonial, donde dice que los activos son iguales al pasivo y el patrimonio. ¿Listo? Por eso es que está reflejado con esta imagen. Entonces dice activos igual a pasivo más patrimonio. En mucha parte lo encuentran así, A igual a P más P, por eso se los puse ahí. Entonces ya despejando, ¿cierto? Contabilidad pues de ecuaciones simples, vamos a despejar aquí el patrimonio, nos dice que al patrimonio, o sea, a los dueños, ¿cierto? ¿Qué les queda? Lo que tenga de recursos, o sea, de activos, después de haberle pagado a los pasivos, ¿cierto? Un ejemplo de la ecuación contable es, en activos tenemos 1000, ¿sí? Y tenemos pasivos 300 y 700 de patrimonio. Entonces, donde se puede decir que
los pasivos en ningún momento deben ser mayores al patrimonio. Porque quiere decir que esta empresa ya no le pertenece a los dueños, esta empresa le pertenecería a los terceros, ¿cierto? Aquí es donde se dice que la ecuación está volteada. Nosotros decimos, es una palabra que nosotros utilizamos así coloquialmente, esta ecuación está volteada. Es donde la empresa ya se tiene que declarar en ley 50, en ley 550 y empezar a hacer todas sus cosas para liquidación, pagar sus proveedores, porque ya está en quiebra, ¿cierto? Entonces la idea es que los pasivos no sean mayores al patrimonio. Entre menores sean, más tienen los dueños. Es así de sencillo. Listo. Bueno. Entonces, esta es la ecuación patrimonial, pero para que esta ecuación se cumpla, tiene que haber algo que nosotros llamamos contablemente la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Que todo lo que usted registre en el lado izquierdo, o sea, en este lado izquierdo, lo tiene que registrar en el lado derecho, para que esté, ¿qué? La partida doble. Entonces vamos a decir que el lado izquierdo le vamos a dar un nombre que va a ser débito o debe. Y el lado crédito, o sea, este lado de acá donde está el pasivo y el patrimonio, lo vamos a llamar crédito o haber. ¿Listo? Entonces, débito es el lado derecho, izquierdo y crédito el lado derecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la partida doble? Se le llama partida doble al movimiento contable que afecta por lo menos dos cuentas. ¿Sí? Movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. Movimiento deudor es del debe y acreedor es del crédito. ¿Sí? La palabra partida doble es la esencia de la contabilidad actual y parte integral de la ecuación patrimonial. Resulta que anteriormente, cuando nació la contabilidad, pues la contabilidad nació pues como una necesidad que teníamos pues que tenían nuestros antepasados de controlar sus recursos, ¿cierto? Entonces para eso tenían que valorar las cosas, porque teníamos que saber, ahí nace la historia del dinero, ¿cierto? Cuando teníamos que darle valor a una vaca y a un terreno, porque había mucha desigualdad en los cambios o en los canjes que hacían, ¿cierto? En los trueques. Entonces empezaron a que tenía que haber valor. Entonces el valor tenía que estar soportado en algo. Ese algo pues era el oro en ese momento, ¿cierto? Para nosotros. Entonces había tanto oro, tantas monedas había. Entonces primero las moneditas eran en oro. Después el oro lo guardaban en los bancos y la plata, pues sí, la plata tenía que estar representada con el dinero ahí. Pues el oro tenía que estar guardado porque tenía que estar soportado en oro. Entonces, en esa época no existía la partida doble, o sea, no se tenía en cuenta que, sino simplemente las transacciones, ¿cómo digo? Las transacciones individualmente. Entonces, si yo recibía dinero, no importaba de qué lo estaba recibiendo. Si yo estaba entregando una vaca, pues yo entregaba una vaca, no importa para qué lo estaba entregando, ¿cierto? Ahora, con este señor Fray Luca Pacioli, ¿cierto? Que nació la partida doble, entonces ya él dijo, no, es que siempre que haya un deudor, hay un acreedor. O sea, si yo recibo es porque alguien me entregó, ¿cierto? Algo. ¿Cierto? Eso es como una de las esencias. Entonces ahorita lo vamos a ver en los principios de la partida doble. Entonces, continuemos. La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho económico. Me explico, si hay una compra es porque hubo una venta, ¿cierto? Porque alguien me vendió. Pero de naturaleza contraria. Como por ejemplo, cuando se presta dinero, el que recibe va a quedar debiendo, ¿cierto? Y el otro entrega el dinero, le van a quedar debiendo. Segundo, las cosas no van a surgir de la nada. Cada valor es el resultado de una acción o un hecho económico, ¿sí? O sea, de una transacción. Vamos a decir que un hecho económico es, de una vez yo les voy dando como las definiciones, un hecho económico es la relación que tienen, ¿sí? La empresa con los terceros. ¿Cuáles son los terceros? Pues si es un cliente, es una venta, ¿sí? Si es un proveedor, fue una compra. Si es un empleado, fue un salario. Todos esos son hechos económicos que deben ser registrados en la contabilidad.
Y tercero, cuando recibo dinero por una venta, debo también despojarme de un bien, que puede ser ¿qué? ¿Sí? Si yo vendo, ¿yo qué entrego? Un inventario, ¿cierto? O un servicio. Debo entregar algo a la otra parte que me entrega un dinero. ¿Alguien va a hablar? Que escucho un micrófono. Hola. No, bueno. Listo. Bueno, entonces aquí les tengo un pequeño ejemplo. Entonces aquí vamos a utilizar la herramienta que contablemente llamamos la cuenta T. La cuenta T en la vida real no existe, o sea, es simplemente gráfico como para poder entender. Contablemente esto se registra bajo los libros de contabilidad que se llaman, espérame un segundito que alguien, perdón, llegué tarde, tranquilo. Tranquilo. Bueno, entonces dice, vamos a hacer una transacción normal. La empresa X compra un vehículo por valor de 10 millones de pesos. ¿Cómo los va a pagar? En efectivo. Entonces, una transacción tiene dos componentes. Sí. Vamos a mirar. Primero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se hizo una compra de un vehículo. Y luego, ¿cómo se va a pagar? En efectivo. Puede que no se vaya a pagar, ¿cierto? Si no se paga, entonces se queda debiendo. Pero tiene que estar la contrapartida. Anteriormente simplemente registraban el vehículo y ya. No se registraba la salida del dinero. La salida del dinero se registraba aparte, entonces no tenía la relación. Entonces, listo. Contablemente, pues los vehículos se manejan en una cuenta que se llama equipo de transporte, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver, cuando veamos la naturaleza de las cuentas, vamos a ver lo del crédito y lo del débito. Listo. Por ahora vamos a ver lo de la partida doble. Entonces, el equipo de transporte está ingresando, es un activo, ¿cierto? Entonces, como es un activo, ¿en qué lado estaban en el balance de los activos? Se me voy a devolver y se los voy a mostrar. ¿En qué lado estaban los activos? En el lado izquierdo. Entonces, por eso va a aumentar en el lado izquierdo. Por eso yo el registro lo hago en el lado izquierdo. Entonces, volvamos. Listo. Entonces, ingresan en el lado izquierdo los 10 millones de pesos. ¿Cómo lo pagué? En efectivo. Entonces, 10 millones de pesos. Si yo no lo hubiera hecho en efectivo, sino que lo hubiera quedado debiendo, pues una cuenta por pagar, ¿cierto? Si hubiera hecho un préstamo, pues una obligación financiera. Si pago una parte en efectivo y la otra la quedo debiendo, pues entonces caja y cuentas por pagar. Pueden haber muchas cuentas. Lo importante es que los débitos sean iguales a los créditos, ¿sí? El lado izquierdo debe ser siempre igual al lado derecho. Esa igualdad no la podemos romper nunca en ninguna transacción. ¿Listo? Porque se nos descuadra el balance. Entonces, esta sería la transacción del comprador. ¿Sí? Ahora, ¿qué haría el vendedor? El vendedor tenía un equipo de transporte, lo tenía aquí, como lo tengo yo en este momento acá en el lado izquierdo, ¿cierto? Pero como él ya lo está sacando, está saliendo de él, lo tiene que rebajar por el otro lado, o sea, lo tiene que sacar por el lado izquierdo. Y como él recibe la plata, ¿sí? Miren que caja es una cuenta del activo. Como él recibe la plata, la va a recibir en el lado débito, ¿sí? Entonces, miren la diferencia de una transacción hecha por un comprador y por un vendedor, ¿sí? Esto es lo que la DIAN cruza. Porque pues aquí yo no le puse impuestos, ¿cierto? Pero esto tiene IVA, tiene retenciones, tiene autocre, ¿cierto? Tiene industria y comercio, tiene muchas cosas. Entonces, una transacción como esta. Lo que pasa es que ustedes pues no están viendo impuestos, entonces no, en ese momento no les interesa mucho. Pero, ¿qué hace la DIAN? Nosotros, por medio de un informe que se llama los medios magnéticos, que además que ustedes han escuchado a los contadores estresados haciendo medios magnéticos, enviamos la información a la DIAN. Entonces nosotros decimos, le compramos a tales empresas y le vendimos a tales otras. Entonces la DIAN, ¿qué hace? Cruza toda esa información con un sistema que tienen que se llama Muisca y ahí aparece todo. Entonces, si las retenciones pagadas no corresponden o los IVAs pagados no corresponden, ahí es donde ellos empiezan a mandar requerimientos, mire usted tal cosa, usted tal otra, ¿sí? Entonces, para que tengan mucho cuidado los que son empresarios, ¿sí? Los que son emprendedores. ¿Listo?
Ahora, tranquilos, me interrumpen cuando tengan alguna pregunta, ya no hay problema. Los principios de la partida doble son... Profesora, una pregunta, qué pena, ¿esas cuentas del activo y las cuentas del pasivo las encontramos en qué? Ah, bueno, pues una parte está aquí en este balance, una parte, aquí, ¿sí? Una partecita pequeñita. Y también yo les voy a pasar, les voy a subir un plan de cuentas, que yo creo que yo no se lo subí, un plan de cuentas donde están todas las cuentas, ¿listo? Ok. Para que ustedes vean cuáles pertenecen al activo, cuáles al pasivo y cuáles al patrimonio. Bueno, ahora sí, los principios de partida doble son 4. Entonces, primero, o sea, esto parece un juego de palabras ñoño, digámoslo así, ¿cierto? Pues yo siempre lo he visto así, pero si usted se pone a analizarlo, le encuentra como el sentido. Entonces dice, quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. ¿Listo? Lo que se tiene, se debe. Segundo, no hay deudor sin acreedor. Y siempre que yo preste una plata, tiene que haber quién me la entregó, de quién la recibió. Ni tampoco hay acreedor sin deudor. Los recursos no surgen por sí solos, deben proceder de algún lado. Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. Esa es la base del equilibrio que hay en la ecuación patrimonial que les mostré ahorita. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por esta misma cuenta. ¿Sí? Lo que les acabé de mostrar en el ejemplo del vehículo, ¿sí? El vehículo cuando ingresa en el crédito y cuando sale tiene que salir por esa misma cuenta, pero por el crédito. ¿Listo? Una cuenta así, como se crea, también se debe eliminar de la misma manera. Estos son los principios. Esto es algo que primero uno se los aprende y después los entiende. Son como que sí entiendo y como que no. A mí me pasó pues así cuando los estaba estudiando, cuando los estaba en la universidad estudiándolos. Ahora sí, lo que me estaban preguntando. Estoy listo. Por acá decía, ¿dónde era? Listo. Todas estas cuentas del activo corriente, el activo no corriente, el pasivo no corriente, el corriente, todos esos se llaman cuentas, ¿sí? La cuenta es como una herramienta que la contabilidad utiliza para ahí asentar las transacciones contables, ¿cierto? Las cuentas. Listo. Ahora sí, pero ¿qué es una cuenta? ¿Cierto? Vamos a tratar de definir una cuenta. Es un poquito complicado definirla, pero bueno. La cuenta es un elemento básico y central en la contabilidad. Podemos decir que es la mínima unidad contable capaz de resumir un hecho económico. O sea, ahí se resume una transacción económica o un hecho económico que hay. Listo. Las cuentas se clasifican en activo, pasivo, patrimonio, ¿cierto? Esas son las del balance. Y están los ingresos, los gastos y los costos, que son los que están en el estado de resultados, que no los hemos visto, eso no lo hemos visto, ¿listo? Entonces, para poder entenderlas y diferenciarlas, las clasificaron de la siguiente manera. Entonces, en el Plan Único de Cuentas, ¿sí? Que ya no es obligatorio, pero igual todos lo seguimos manejando, por eso se los voy a explicar para que las entiendan en los balances que de pronto les van a entregar o van a ver por ahí, porque esto era con el 2649, ¿sí? Salió un decreto que era el 2650, que se llamaba el Plan Único de Cuentas, pero las normas internacionales dicen que no es necesario, que cada quien puede llamar las cuentas realmente como quiera, ¿cierto? Pero nosotros, por lo menos aquí en Colombia, seguimos utilizando de otra manera, con otros nombres, este mismo plan de cuentas, o sea, la misma clasificación. Entonces lo clasifican en clase. La clase, estamos hablando como de un código, un número, ¿sí? La clase va a ser el primer número que tenga esa cuenta. Entonces, existen 5 clases, ¿sí? De hecho, existen 6 clases. Está la clase 1 que es activo, la clase 2 que es patrimonio, la clase 1 que es activo, la clase 2 es pasivo, la clase 3 es patrimonio, la 4 son los ingresos, las 5 son los gastos y la sexta son los costos, ¿sí? Yo la voy a corregir porque las sextas son los costos. Listo. Esas son las clases. Entonces uno dice, ¿esta qué clase pertenece? Pertenece a la clase de activo. ¿Esta qué clase pertenece? A la clase pasivo, ¿sí? Dependiendo del número en el que inicia el código.
o el nombre de la cuenta, ¿cierto? Listo. El grupo ya es sumando este primer dígito más otro dígito. Entonces este ya viene siendo más grande, entonces tenemos disponible el 11. El 12 son inversiones. Esto está en el plan de cuentas que les voy a subir. En el 13 deudores, ¿sí? En el 14 inventarios. El 2 que es pasivos, entonces el 21 obligaciones financieras, el 22 proveedores, el 3 que es patrimonio, el 31 capital social, el 32 la reserva, ¿sí? La utilidad del ejercicio. Profesora, ¿usted ahorita nos puede hacer un ejemplo? Porque es que no sé cómo relacionarlo, como Sí, que claro. Gracias. Listo, ahorita lo hacemos. Cuando terminemos, entonces lo hacemos. Pues no me acuerdo si tengo ahí. Listo. Tercero está la subcuenta. Entonces dice, está el grupo que es el 11, ¿sí? Y ya la subcuenta son los otros dos dígitos que hay. El 05, que es la caja. El 10, que es banco. Listo. Y el 4 es la cuenta. Entonces está la clase que es el 1, el grupo que es el 11, la subcuenta que es la 1105 y la 110505 es la caja general. Yo les voy a mostrar nuevamente el balance, por eso me gusta explicarles el balance de primeros para poder mostrarles. Ay, no tengo ninguno con las cuentas, no. Ay, no lo tengo con las cuentas. Bueno, después les muestro. Cuando les mande el activo, listo. Bueno, listo. Bueno, entonces así está clasificado, pero eso es el código, ¿sí? El nombre es estos que están aquí en el balance, que son efectivo y equivalentes de efectivo, eso es caja, ¿sí? Eso es caja y bancos. Entonces, si vemos efectivo, vamos a hacer un ejemplo de una vez. Si vemos efectivo y equivalente de efectivo, vamos a decir, ¿a qué clase corresponde? Vamos otra vez para allá. Me perdonan si los mareo con esto, pero mejor así. Listo, efectivos y equivalentes de efectivo. ¿A qué clase corresponde? Como es un activo, corresponde a la clase 1, ¿cierto? Listo. Como pertenece al disponible, que es disponible, lo que la empresa tiene disponible en el momento, ¿cierto? Que es caja, banco, esos son los disponibles. Caja y banco, caja general, caja menor y bancos. Todos los bancos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Entonces, ¿pertenece a qué grupo? Al grupo de disponibles. ¿A qué cuenta pertenece? Si es bancos, pertenece a la 1110. Y si es caja, a la 1105. ¿Y qué subcuenta? Igual. Entonces, 110505 si es caja general. O 111005 si es cuenta de ahorros. Yo les voy a hacer un tallercito, entonces, con esto para como que entiendan el plan de cuentas un poquito. Yo se lo subo mañana. ¿Listo? Listo. Bueno. Ahora sí, ¿por qué está compuesta una cuenta contable? Una cuenta contable está compuesta por el código, que era lo que yo les estaba explicando ahorita, ¿cierto? El nombre de la cuenta, el débito o debe, ¿sí? Y el crédito o el haber, y el saldo, que puede ser en el débito o puede ser en el crédito, dependiendo de la cuenta. Entonces, dicen, aquí están, código de la cuenta, nombre de la cuenta, débito, crédito y saldo. Entonces, esos son los por lo que está compuesta una cuenta contable. Listo. Ahora sí, la naturaleza de las cuentas. Entonces, decíamos ahorita que hay un lado izquierdo y un lado derecho. La verdad, en ninguna parte hay ninguna definición diferente de lo que es un débito y un crédito. Entonces, vamos a decir que el débito es el lado izquierdo de una cuenta y el crédito es el lado derecho de una cuenta. No más. Ustedes le dicen la palabra débito o debe y usted se imagina el lado izquierdo. Se imagina crédito o haber y se imagina el lado derecho. Listo. Ahora, ¿qué cuentas pertenecen a qué? Entonces, las cuentas del activo, los gastos y los costos pertenecen al débito. O sea, que aumentan en el lado débito. Y están en el balance en el lado débito. Aunque las cuentas de gastos y costos no estén en el balance, pero las vamos a asimilar como si estuvieran en el balance en el lado débito, en el lado izquierdo. El crédito está el pasivo, el patrimonio y los ingresos. ¿Por qué los ingresos son créditos y los débitos son gastos? Los ingresos son créditos porque
el objetivo final de un ingreso es cuál, incrementar mi patrimonio, ¿cierto? Y mi cuenta de patrimonio pertenece al pasivo, perdón, pertenece al crédito. Y los costos y gastos pueden ser, sí, una especie de activo, aunque no son un activo, ¿cierto? Porque se gastan ahí mismo, pero pueden ser un activo y por eso están en el debe. Esa es como la función. Este cuadrito les va a servir mucho para el taller que yo les voy a dejar, ¿sí? Para que ustedes respondan. Profesora, qué pena, una pregunta pues boba, ¿cierto? Pero es que no sé, tengo ahí la duda. Tranquila, tal. ¿Por qué en los débitos el activo, o sea, por qué en débitos está activo? No se supone que pues sin saber, ¿cierto? Los activos son como un crédito o algo así. Es como un patrimonio, digo, los activos. Pues, sí, como No, por eso te lo expliqué en el balance, mira sí. acá. Por eso te lo expliqué aquí aquí. Ajá. Aquí. Porque es que los activos son débito porque están en este lado izquierdo del balance, ¿sí? O de la cuenta T, simplemente. O sea, eso no tiene ningún significado, pues como lógico, no, simplemente es porque lo quisieron acomodar en este lado izquierdo, ¿sí? Y las otras en el lado derecho, pero no tiene ninguna razón. Yo sé que usted se imagina un activo con la compra, ¿cierto? Sí, algo así. Exacto, pero una cosa es el activo y otra cosa es el pago de ese activo. ¿Listo? Entonces, Okay. el activo sí es débito, pero el pago de ese activo sí es crédito. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, cuando veamos la transacción, la miramos. Tranquila que eso lo va a entender. Yo sé que lo va a entender. Listo. Entonces, este cuadrito, como les estaba diciendo, les va a servir mucho para el tallercito. El taller es demasiado simple. Simple, básico, básico. Entonces dice, yo les recomiendo que traten de hacerlo primero sin mirar para que se autoevalúen, ¿cierto? Ustedes saben que el proceso, pues, de ustedes es autoestudio, ¿cierto? Más que todo. Entonces uno se autoevalúa, si trata, primero nadie lo va a evaluar, nadie lo está mirando, usted mismo lo hace, mira a ver y luego revisa si está bueno, luego ahí busca por qué, ¿cierto? Así aprende más fácil. Listo, entonces dice que los activos aumentan en el débito, o sea, su razón de ser es que aumentan en el débito. ¿Y cuando un activo aumenta? Vamos a mirar los posibles activos. Una caja, ¿cuándo aumenta la caja? Cuando yo recibo plata, ¿cierto? ¿Cuándo aumenta mi banco? Cuando a mí me consignan. ¿Cuándo aumenta mi cuenta de propiedad, planta y equipo? ¿Sí? Cuando yo compro un computador, cuando yo compro una mesa, cuando yo compro un escritorio, ¿sí? Ahora, ¿cuándo disminuye mi pasivo? Mi pasivo. Pues cuando yo debo algo y hago un abono o pago, ¿cierto? Ahí estoy aumentando mi pasivo. ¿Cuándo disminuye mi patrimonio? Mi patrimonio disminuye de dos maneras nomás. Que yo tenga una pérdida, ¿sí? Ahí disminuye mi pasivo, ve mi patrimonio. O simplemente que yo vaya a la Cámara de Comercio y diga, voy a rebajar mi patrimonio, ¿cierto? De resto, el patrimonio debe ser o estable o aumentar, a no ser que tengamos pérdida. Cuando disminuye un ingreso nunca debe disminuir, ¿sí? Contablemente, un ingreso nunca debe disminuir. Simplemente cuando se cierra el periodo contable, que después les voy a explicar qué es un cierre contable. Cuando aumenta un gasto, cuando yo pago un arriendo, ¿cierto? Cuando yo pago un arrendamiento, cuando yo pago los servicios públicos, ¿sí? Ahí estoy aumentando un gasto. Cuando yo compro papelería, la papelería es un gasto. Y los costos, cuando yo compro inventario, por ejemplo. Listo. ¿Cuándo disminuye mi activo? Si es la caja, pues cuando saco dinero de mi caja. Si es una cuenta de deudor, que es un activo, es cuando me están pagando, ¿cierto? Ahí disminuye. Ahora, ¿cuándo aumenta mi pasivo? Mi pasivo aumenta cuando yo adquiero una deuda, cuando yo compro una cosa a crédito, cuando yo hago un crédito en el banco, ahí aumenta mi deuda. Y cuando aumenta, la van a registrar en el crédito. El patrimonio. El patrimonio aumenta porque tuve utilidad o porque voy a la Cámara de Comercio y aumento mi patrimonio. Los ingresos aumentan cuando vendo, ¿cierto? Los gastos disminuyen simplemente cuando hago un cierre contable. Ni los gastos ni los ingresos disminuyen.
Solamente cuando se hace un cierre contable, o sea, cuando se acaba el periodo contable. Y los costos igual. Entonces, esto, pues, o sea, uno ya se lo sabe, yo ya me lo sé, ya me los aprendí, y es muy difícil aprendérselos, por eso yo les hago esta tablita para que ustedes las tengan, para cuando estén haciendo los talleres o lo que sea, ustedes con esto se van pasando, esta cuenta pertenece al gasto, entonces está aumentando, entonces va en este lado, no, entonces va en este otro, ¿listo? Bueno, la clasificación de las cuentas. Las cuentas se clasifican en cuentas permanentes o de balance, ¿sí? O cuentas temporales. Estas son las cuentas permanentes o de balance. Entonces, cuando yo les diga, esa cuenta pertenece al balance, es porque es una cuenta que se ve reflejado en el estado de la situación financiera de la empresa, o sea, en el balance general. ¿Cuáles cuentas son de balance? Activos, que son efectivo y equivalentes de efectivo, o sea, caja y banco, cuentas por cobrar, inventarios, bienes muebles, bienes inmuebles, la depreciación. Esta cuenta es la única cuenta del activo que su naturaleza es crédito. ¿Por qué? La naturaleza de la depreciación es crédito porque está disminuyendo el valor del activo. O sea, es el desgaste, que es una depreciación. La depreciación es el desgaste que los activos tienen por su uso o por su obsolescencia, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que yo la compré por 100,000 pesos, pero la he usado tanto que ya no la voy a poder vender por 100,000, sino por cuánto, por 50,000. Entonces, es como la especie de la depreciación o la pérdida de valor, pues. ¿Listo? Los pasivos, corto y largo plazo, que son empleados, socios, obligaciones financieras, impuestos, ¿sí? Proveedores, todos esos pueden ser mis pasivos, ¿sí? Y está el patrimonio, que están los aportes a contabilidad, o sea, los que están en la Cámara de Comercio, está el resultado del ejercicio o la pérdida del ejercicio y está la reserva legal. Estas cuentas que están en rojo son las únicas que se salen de la norma de la equidad, ¿sí? La depreciación es la única cuenta que pertenece al activo, pero que es crédito, y la pérdida del ejercicio es la única cuenta que pertenece al patrimonio, pero es débito. ¿Listo? Por eso están en rojo. Listo. Esta pérdida del ejercicio y el resultado del ejercicio, ¿de dónde resulta? Resulta de restar los ingresos menos los gastos y los costos. De ahí sale. Por eso no están ahí los gastos ni los ingresos, porque simplemente se hace al finalizar el periodo contable, se hace un cierre contable que nosotros llamamos, y lo que hacemos es que dejar las cuentas de gastos y de ingresos en cero y hacer un resultado, ¿sí? Mirar a ver cuánto nos dio, si tuvo utilidad o pérdida la empresa, y ahí sí la ponemos aquí. Entonces, si los gastos son mayores a los ingresos, da pérdida. Entonces lo ponemos en el débito, o sea, en el lado izquierdo. Pero si da crédito, es porque los ingresos que son de naturaleza crédito están, ¿qué? Ve, por aquí me dicen que hay problemas en el Zoom. Espérenme un momentico, yo leo aquí el celular. Usted no tiene ningún problema, ¿cierto? No, todos están escuchándome, viendo. Bueno, listo. Listo. Bueno. Entonces, esas son las del balance. Y estas son las cuentas temporales o de resultados, que son las que están en el estado de resultados. Los gerentes antiguos, porque ya los de ahora ya no, los antiguos, cuando usted les entregaba un balance, yo llevo muchísimos años de experiencia, ¿sí? Yo como 20 años de ser contadora. Cuando uno entregaba los balances o los estados financieros, lo primero y lo único que los gerentes y los administradores miraban era el estado de resultados. ¿Tuve ganancia o tuve pérdida? Pues ya no es así. Ya tienen que mirar si la empresa creció, si no creció, ya lo piden comparativo, ya piden unos informes detallados de costos, ¿sí? Porque es que ya los administradores ya están preparados para saber para qué son útiles. Es más, cuando yo empecé a trabajar en contabilidad, la contabilidad era súper atrasada. Nosotros estábamos en enero
y estábamos por ahí haciendo octubre. Entonces, ¿eso para qué le iba a servir a la empresa para tomar decisiones? No le servía, porque no tenía la proyección real. En cambio, ya, usted al día siguiente, como todo ya es sistemático, ya usted al día siguiente ya tiene toda su información. Ya el mismo contador puede generar, el mismo gerente o administrador genera sus balances en su paquete contable y listo. Bueno, entonces decíamos que las cuentas temporales o de resultados son los ingresos, los egresos o gastos, porque les dicen ingresos o les dicen gastos, y los costos. Listo. Aquí están, vea lo que me preguntaron. Ay, ay. Aquí están las cuentas, vea, aquí están las cuentas del activo circulante, del activo no circulante, aquí están todas las cuentas, pero no están con los códigos contables. Yo se los voy a poner con los códigos contables, pero aquí están clasificadas para que ustedes las miren. ¿Listo? Rubro a rubro, efectivo, equivalentes de efectivo, esto les va a servir mucho. Listo. El estado de resultados, los ingresos son las ventas, ¿sí? Los gastos y los costos, eso me da la utilidad o me da la pérdida, que era lo que les expliqué ahorita. Este les queda como para que revisen ahí qué cuentas son del pasivo, qué cuentas son del patrimonio. Listo. Bueno. Un pequeño ejercicio. Este lo voy a hacer con ustedes. Listo. Entonces, equipo de transporte. Pues este lo traje resuelto, mejor dicho. El equipo de transporte. ¿A qué clase corresponde? Es una cuenta del activo, ¿cierto? Entonces, como es una cuenta del activo, corresponde a la clase 1, ¿cierto? ¿Su naturaleza es qué? Como es una cuenta del activo, su naturaleza es débito. La maquinaria y equipo pertenece también al 1, ¿sí? Porque también es un activo y su naturaleza es débito. Las obligaciones financieras, esas son cuentas así sueltas, listo, no están en ningún orden. Las obligaciones financieras pertenecen a la 2 porque es un pasivo, a la clase 2 porque es un pasivo. Y su naturaleza es crédito. Los proveedores pertenecen al pasivo, ¿sí? Y su naturaleza es crédito. Los deudores son las mismas cuentas por cobrar, ¿sí? Que ya las llaman deudores. Los deudores pertenecen al activo. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido de la empresa por una venta o por la prestación de un servicio. Y pertenece al activo y su naturaleza es débito. Las inversiones es la plata que la empresa tiene invertida, ¿sí? En lo que sea. Las inversiones son una cuenta del activo y su naturaleza es débito. Las obligaciones laborales. Lo del equipo de cómputo es un activo y su naturaleza es débito. Las obligaciones laborales es un pasivo y su naturaleza es crédito. El impuesto por pagar es un pasivo y su naturaleza es crédito. Las cuentas por pagar a socios también es un pasivo y su naturaleza es crédito. Las cuentas por cobrar a empleados o a socios, todas son un activo porque son por cobrar y su naturaleza es débito, ¿sí? Entonces aquí nos vamos asimilando en la cuenta T. El gasto arrendamiento pertenece a la 5 porque es un gasto, no es un activo, listo, el arrendamiento es un gasto y su naturaleza es débito. Los gastos legales también es un gasto, es el débito. Un ingreso por venta pertenece a la clase 4 y es crédito. Un ingreso por interés pertenece a la clase 4 y es crédito. Los gastos de interés son de la 5, ¿sí? Y es débito. Construcciones y edificaciones son los edificios. Pertenece al activo y es débito. La depreciación, sí, es la única excepción. Pertenece al activo, porque si usted la ven en el balance, está en la parte del activo, porque disminuye el valor de los activos, pero su naturaleza es crédito, ¿sí? La utilidad del ejercicio, pertenece al patrimonio, o sea, la 3, y su naturaleza es crédito. Y la pérdida del ejercicio también pertenece al patrimonio, miren, ahí están las 2, pero su naturaleza es débito. Listo, este les queda ahí como para el tallercito, y listo. Bueno, voy a detener la